nosotros, ahora pongo a grabar, empezamos comentando que tam- tampoco es cierto que las cosas de estar muy torzadas se vuelven rectas de un día al otro, como tampoco se vuelven torzadas de un día para el otro desde lo recto, todos son procesos, eh, que los espacios, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Desde hablar desde la arquitectura, ya empiezan desde la mitad del siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII, estoy para ubicarlos también, porque tenemos que tener idea de cuánto más atrás o cuánto más adelante, ya empieza a haber como vuelta a, desde la pata de una mesa o de una silla, que tenía también pata de animal, por eso se llamaban cabriolet, se empiezan otra vez a flautar, ¿no? Entonces hay sillas que son con patas y mesas con patas rectas o aflautadas, muy finitas, que son muebles que también incluso se siguen usando y mucho, pero los edificios también empiezan a volver a esos cánones que nosotros conocemos de la antigüedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que habiendo entendido todos lo que fue la época antigua, cuando vieron Grecia y Roma, ya, si eso está entendido, todas las veces que tengamos que hablar de lo clásico, va siempre a referir a aquello con, obviamente, todas los aditamentos que tiene el transcurso de las épocas, porque ya hay maneras de trabajar una piedra, maneras de trabajar un ornato, una madera. Entonces uno dice, ¿y cómo me doy cuenta si esto es de la época de Alejandro Magno allá en Macedonia o es del siglo XVIII? Porque lo van a ver y se van a dar cuenta que hubo una evolución constructiva y técnica. Entonces, no, por supuesto que a veces se nota mucho en pintura y en escultura, porque es como también se trabaja la técnica, ¿no? Obviamente los pintores cada vez tienen más herramientas, usan efectos, el claroscuro, bueno, todo esto, las temáticas, las mujeres, cómo se muestran, bueno, pero la arquitectura también, porque va a tener también unas formas, aunque la iglesia siga siendo de planta longitudinal o de planta basilical longitudinal, que en realidad va a cargar de otra manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto que pasa primeramente en Francia, también en simultáneo, como antes ustedes dijeron que empezaron a probar con ejercicios las curvas, o las formas a lo mejor que no es la recta, el cuadrado o el triángulo para hablar de formas puras, también un círculo es una forma pura. Pero acuérdense que también todas estas cosas que disparan a lo que es el pensamiento y la investigación. Yo les conté, y es importante, que justamente el siglo XVIII se lo llama el siglo de las luces, porque todo este despertar de volver para lo antiguo, de encontrar ruinas, de entender el poderío que había tenido el Imperio Romano, bueno, etcétera, etcétera, y los pensadores que estaban, los enciclopedistas, yo estoy haciendo así como hago siempre un mínimo resumen, porque seguimos con eso, pero siguen los pensadores, y los pensadores siempre estuvieron, pero ahora van a ser muy protagonistas, no van a ser los monjes los únicos protagonistas, van a ser los filósofos, ¿no? Que vienen en realidad desde la época de Aristóteles, que es de la antigüedad, pero ahora hay como una especie de pensamiento ilustrado que por supuesto afecta también afecta básicamente a todas las ideas de lo que va a ser la modernización y por supuesto el no tener miedo porque me puede venir un castigo divino. Entonces, sobre todo con la cuestión política, ¿no? De todos estos que no se encomiendan a los dioses, pero empiezan a tener un círculo no solo de artistas, sino también de pensadores con las ideas, bueno, que justamente en Francia terminaron con la revolución. Pero la post-revolución, el otro día creo que les comenté, que al final no es que con la guillotina se terminó la monarquía, sobre todo en Francia, después vuelve, aparece este personaje tan importante que se cree emperador, que fue Napoleón. Eso pasó en Francia, y también Napoleón vuelve a tener ideas así como de grandeza con estos edificios también muy, bueno, el estilo a nivel equipamiento se llama estilo imperio, pero con estas cosas de grandilocuencia como
eran los faraones egipcios, ¿no? Por eso también hay mucha cosa medio de gran escala. Y en paralelo a lo que pasaba con Napoleón, está todo esto de arquitectos o diseñadores que eran los que nosotros vimos el otro día que se les llaman los utopistas. Yo les dejé ahí, tienen habilitado, hay un tráiler de esa película que les dije que traten de verla porque está buena, es vieja pero está buena, El vientre del arquitecto, que era un tipo loco que quería hacerle una exposición de recuerdo a Boulez, a este que hacía esas esferas enormes, todo en gran escala, muy rectilíneo, pero muy de gran escala. Y los otros, Leduc, que es el que también hacía los límites, que hizo hacer como una especie de fortificación de anillo en la ciudad de París, como para que adentro esté la gente, como los ciudadanos, y por fuera los otros, bastante clasista, ¿no? Y el otro que era Leduc, que era más que nada un gran dibujante, bastante provocativo desde sus ideas, pero también con esta cosa de, bueno, la experimentación a través de dibujos, de proyectos y de cosas que muchas veces pasa, que son más que nada experimentales, pero es decir, bueno, yo quiero pensar en una bóveda gigante que tape o que cubra la mitad de la ciudad. Entonces, bueno, ¿cómo la estoy pensando y con qué escala? Eso pasó siempre, y cuando vayamos, y ustedes vayan siguiendo el devenir de la historia, casi todos los arquitectos en todas las épocas han tenido como esas experiencias de decir, bueno, quiero desarrollar, pues sí, yo, como si ahora decimos, bueno, la ciudad lunar, ¿no? Que es decir, bueno, estamos trabajando en algo posible, pero siempre hay un imposible al que uno apela para diseñar, ¿no? Un gran diseño, ¿no? Una biblioteca que llegue, qué sé yo, de acá a la luna, ¿no? Estoy pensando en cosas porque realmente, bueno, muchos experimentos ahora se pueden concretar gracias a la tecnología, pero antes piensen que era todo esto de que, bueno, se puede probar, pero a lo mejor queda en una maqueta, nada más, o en un dibujo. Y eso es lo interesante, ¿no? Que también tenemos muchos datos de todos estos que tenían unos pensamientos de vanguardia en el siglo XVIII. Entonces, este tipo, Leduc, Boulez sobre todo, que pensaba así en una escala gigantesca, tipo imperio, era también consecuencia de la época, de que quería como rectificar todo, pero a la vez escalarlo de una manera que era sobrehumana. Entonces, eso también es importante. Entonces, nosotros el otro día dejamos con lo que pasaba en esta vuelta clásica en Francia, sobre todo. Ustedes saben que también en Europa hay potencias culturales más que nada, no por a veces territoriales, sino culturales, y los que siempre tuvieron un poco de control, de confrontación, no un poco, bastante, fueron siempre los franceses y los ingleses, ¿no? Sobre todo por territorios, por los casamientos que se hacían justamente para unir territorios o partes de lugares que después le pertenecen a un país o a otro. Y bueno, por supuesto España lo mismo, pero bueno, Francia e Inglaterra han sido bastante líderes en cuestiones también en temas de los estilos o de las arquitecturas. Obviamente no podemos nunca dejar de lado a Italia, porque los italianos justamente son los que a partir de la recuperación de las ruinas, esas que volvieron a aparecer cuando excavaban, sale otra vez el Imperio Romano. Entonces, bueno, los italianos no están nunca al margen, y esto es lo interesante para ver las formas. Entonces, no se olviden que las formas o los elementos, en este caso las columnas, los frontis, el tema del espacio que siempre alrededor de un patio, ustedes piensen que es como el afuera, que aparece siempre, entonces el semicubierto, que finalmente se ve y ustedes lo ven, por eso también la historia la tenemos que ver en plantas y vistas y cortes, además de ver fotos en este caso, siempre se refiere al adentro y al afuera, en lo privado y en lo público. Después lo podemos adornar y le podemos poner más y menos firuletes, hubiera dicho mi abuela. Pero en definitiva es eso, es cómo están organizados los espacios y cómo muchas veces prevalecen
a lo mejor cosas más macizas, cosas más estilizadas, materiales más a la vista, materiales disimulados, mucho más mármol o mucho más hormigón, cuando empieza a ver todo el tema del cemento, del cemento, obviamente más adelante, y por supuesto esto de el mensaje. Entonces, esperen que les voy a poner el otro día, dejamos con, esperen que quiero que nunca cuando empiezo, por cierto, mientras voy compartiendo esto, yo les mandé esto del viaje a Mar del Plata, que se acuerdan que les dije el otro día, porque eh, aquel que quiera, aquella que quiera y pueda viajar, va a tener que decirlo, avisarlo, porque es para el tema del precio. Entonces les digo porque ya Norberto, que es el profesor de historia que está en la noche, y es el que lo organiza, con las historias y con, bueno, todas las cátedras de historia, me pidió eso, que por favor, si alguno, o recordarles que cuanto antes se sepa el número, mejor para poder congelar el precio. No sé si alguno de los que está acá leyó ese aviso, que calculo que sí, porque si entran les salta el aviso, que es para septiembre, pero obviamente pudiendo reservarlo ahora. De los acá presentes, ¿hay alguien que pueda o haya visto esto que les estoy contando? Eso le quería consultar. ¿Qué es para hacer algún tipo de trabajo o es algo recreativo? Es un recorrido, es un recorrido que en realidad el año pasado lo habíamos, no porque yo no me ocupe tampoco, se había pensado justamente para usar, no solo por las historias, porque Mar del Plata también tiene mucha cosa histórica o casas históricas, sino también era por la Casa del Puente, que obviamente la recuperaron y la inauguraron el año pasado, ahora está semi cerrada, pero bueno, se abre cuando es, sobre todo para estudiantes de arquitectura, para ver el Chapalmalal, que es el complejo también que tiene vivienda y tiene hotel, que el año pasado también fue tema, pero es interesante. Y bueno, y el parador Ariston también, que está en la ruta. Entonces, esto era por historia moderna, historia historicista, en este caso, y para los chicos de arquitectura también, que el año pasado estaba todos con esto, que hubieran ido al viaje. En este caso sería para las historias, que son las historias de la mañana, de la noche, y teoría y crítica, que es lo que le continúa después de historia 3. Así que es eso. Y obviamente es para ir y para la historia, la verdad, como todas las cosas, hay que poder constatarla in situ también. Entonces no podemos ir a Roma, yo la verdad que no les puedo organizar un viaje a Roma, ni a París, ni a Londres, pero bueno, tenemos cosas acá que nos sirven bastante para entender la historia más cercana, o los neoclásicos, porque tenemos neoclásicos nosotros, no se olvidan, ya no podemos decir, acá no podemos ir a entender al Imperio Romano, porque ni hay Edad Media, pero neoclásico tenemos. Así que para eso es el viaje, ¿no? Como corresponde, debería haber viaje siempre, pero bueno, nosotros tenemos lejos todo. Sí, Lucas, sí, no Profe, sé quién, consulta, ¿el acá viaje Lucas. son 3 días o entendí mal? No, no, sí, porque se sale un jueves, calculo que, a ver, son 3 días, mentira, ¿no? Porque se sale un jueves a la noche, calculo, porque para usar la noche en ruta, se está todo el viernes y se está el sábado hasta no sé qué momento para venir de vuelta, ¿entendés? No es que son 3 noches de estancia, son 3 días de que sí, salís un jueves y volvés un sábado, ¿entendés? Así es. Y se puede si no ir uno por su medio y capaz que solamente el miércoles. Por eso yo solamente les tengo que comunicar y el tema de hotelería, sí, el año pasado había habido todo también, un tema complicado que, bueno, si alguien tiene departamento, tiene dónde quedarse, entonces solamente paga el hotel, perdón, el micro, y el otro no, al revés, paga va en coche, pero no tiene dónde quedarse, entonces eran como distintas posibilidades, pero
nosotros lo que tenemos es esto, que es el que puede ir en coche, a lo mejor sí, claro que puede venir, pero por eso nos manda también para ver, bueno, el micro para cuánta gente es, si va a haber la mitad que va en coche, o la mitad que se aloja por su cuenta. Entonces, es para esto, los que van, con qué número se congela el precio, ¿eh? Es esto, no, tampoco tiene mucha ciencia. Lo que les pido Ah, es que perfecto, si gracias, hay, profe. ¿cómo? ¿Cómo? No No, te no, que escucho. ya me quedó claro, gracias. Bueno, pero le digo al resto para que después dicen, ay, pero a mí no sabía y qué sé yo. Bueno, en realidad pueden ir, van a poder ir, en el caso que esto se concrete, pueden ir obviamente, ¿no? Nadie va a obligar a que vayan en micro si tienen ganas de ir en coche, y nadie les va a obligar a dormir en un hotel si tienen donde dormir. Pero lo que sí, aquellos que no tienen ni una cosa ni la otra, se tiene que saber, porque si no, no es lo mismo un micro que dos micros, aunque una combi, en todo caso. Estoy pensándolo en las opciones. Bueno, dicho eso, les pido que cualquiera que lo piense, porque Norberto me va preguntando, ahí hay algunos que confirmaron, bueno, veo que acá en Historia 2 son solo dudas. Eh, entonces, eh, si no va a haber nadie, después sí, a lo mejor el mes que viene, sí, alguno quiere, pero a lo mejor el precio, no a lo mejor, probablemente ya no sea el mismo. Pero bueno, acá, como hacemos siempre, volvemos siempre a entender el mapa, ¿no? El mapa de situación, el mapa de la mitad del siglo XVIII, pero fíjense que ahora el punto de atención no está, esperen que me voy a poner la fechita, el punto de atención no anda por acá, que era donde habíamos visto a los Luises, iba a andar por acá, que es el Reino Unido, y acá hay una sucesión de unos señores que son los Jorges. Esperen que me voy a sacar yo porque me parece que estoy molestando y tengo miedo que se me debilite la señal, que son los George, como les llaman a los, en cambio de ser los Luises, son los Jorges, y que tienen que ver con los reinados, porque los británicos, ustedes creo que saben que es un Reino Unido porque es Irlanda, es Escocia y es Inglaterra, aunque Gales también. Pero, ¿qué pasa y cuál es la diferencia? Y ahora es importante esto que vemos en la siguiente imagen, porque los ingleses, que siempre vinieron como más tarde, en todo lo que tiene que ver con la arquitectura, sobre todo, no están como, no está claro, están como en una isla, no están como, están separados del resto de lo que es la Europa, sobre todo la Europa de Occidente, ¿no? O la latina, en todo caso, vinieron siempre más tarde, vinieron más tarde con el gótico, cuando acá estaba el Renacimiento, ellos todavía tienen como un tardo gótico, eso lo comentamos cuando veíamos el Renacimiento inglés, y por supuesto, claro, cuando ya acá están en el neoclásico, acá todavía andan con el último barroco, pero siempre de una manera más moderada, sería la palabra, para entender a los ingleses. Lo que a nosotros nos interesa en esto de esta etapa de enderezamiento, dirían acá los chicos, es que los ingleses también mandan a sus arquitectos a estudiar o a formarse en Italia, sobre todo, que era la cuna, claro, había sido la cuna del Renacimiento, de esta vuelta a las antiguas culturas, y entonces va a haber uno de los arquitectos del Renacimiento italiano, que va a ser uno de los que forma a un arquitecto inglés muy importante, que es Inigo Jones, y esto es Palladio, Andrea Palladio, que los vimos hace dos clases, si no me equivoco, atrás, que era todas las vilas paladianas, la casa de té, que era esta cosa, la vila rotonda, que tiene el otro día, incluso Lara lo volvió a retomar, con este eje, un tubo perfecto, cuatro entradas que no se sabe por dónde entrar porque todo es lo mismo. Inigo Jones va a ser el que se va a formar y que bastante entusiasmado con las vilas paladianas o las villas paladianas, se lleva todo este formato, para decirlo de alguna manera, a Inglaterra, y entonces se le llama a toda esta época el paladianismo inglés.
¿Y por qué también es importante? Porque ven que de barroco, o del barroco este lleno de curvas, no tiene nada. Porque claro, Palladio era medio manierista, pero tampoco era barroco. Entonces, este palladianismo, que para los italianos hubiera sido como una vuelta para atrás, en Inglaterra es ese, casi no hay un barroco bastante leve, para decirlo más o menos de alguna manera. Entonces, toda la época, ustedes piensan que cada rey, cada monarca, siempre tenía a su arquitecto de la corte, ¿no? Como le pasó a Luis XIV con Versalles, o después a Napoleón también, que tiene a sus arquitectos. Entonces, y además, no nos tenemos que olvidar del tema del paisajismo. Y también para todos acá, que es importante, hay paisajismo francés y paisajismo inglés. Los jardines, en realidad, son como que siempre han sido, sobre todo después del siglo XV y XVI, un tema bastante importante en todo lo que son las ciudades, ¿no? Cómo está diseñado el verde, ¿no? El diseño, por eso también uno dice, bueno, ¿qué tiene? ¿Diseño francés o diseño inglés? Son como las dos corrientes. Los ingleses son también muy famosos por estas casas en el medio del campo, o estas casas rurales, con el jardín inglés, ¿no? O con el diseño natural, que es bastante más naturalista es como más salvaje, si esa fuera la palabra, que los franceses, que son como mucho más quisquillosos y matemáticos para el diseño. Entonces, el jardín inglés, que va a ser muy presente en toda esta época, va a aparecer justamente en todas estas vilas inglesas, las villas, que por supuesto se llaman o las houses, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, acá está lo de Palladio, y acá está, por ejemplo, una de las tantas casas de campo que hace Inigo Jones. Les digo para que lo ubiquemos, ¿no? Entonces, esperen que me voy a otra. Por supuesto, vamos a tener casas, casas rurales y casas urbanas. En este caso, por ejemplo, que es también todos los que encargan con esta onda paladiana, en Londres construyen toda la mitad del siglo XVIII, fíjense lo que es todo esta fachada, miren, todo un plano de fachada muy organizado, muy estilizado, que tiene que ver con esto del clásico, con el neoclásico. Entonces, esto también empieza a convocar a estos arquitectos que responden también a las normas también urbanísticas. Fíjense que todo esto está muy organizado, muy rectilíneo y muy cubicado. O sea, no son edificios muy altos, tampoco son edificios bajos, pero son muy tranquilos desde el punto de vista del clásico, ¿no? Que hay fachadas muy locas, muy cargadas, o con mucho entrante y saliente. Entonces esto también es interesante, porque no es lo mismo que todo lo que transcurrió, por ejemplo, en Italia, que hay una Italia muy barroca, o hay una España muy barroca. Los ingleses son los que fueron como más, que le son mucho con menos dosis el barroco. Entonces, toman a Palladio y tienen este tipo de arquitectura, que es una arquitectura muy institucional. Esto es Chambers, por supuesto. Esta es Somerset House, es la misma que vimos recién. Miren lo que es, siempre hay un patio grande, enorme, y todo lo que son las alas, ¿no? Entonces, todo esto, que son edificios que hoy son parte que son ministerios, o que fueron en su momento, tiene toda esta impronta. Miren otra vez, si ustedes se acuerdan del Palacio Renacentista, que tenía siempre como un basamento con una piedra o un sillar muy marcado, y después las plantas altas, en este caso no es que es como la villa, la Medici Ricciardi, o los palacios italianos, y esto es más institucional, no es una residencia, pero fíjense cómo también tiene el arco de medio punto, y abajo y arriba toda la serie de las ventanas, toda la serie de las pilastras, y todas las ventanas con este frontis, ¿no? Entonces, sí, acá por supuesto un eje que es las entradas hacia la calle o hacia adentro, hacia el interior, ¿no? Porque este es todo el patio interior y esta es toda la fachada que da hacia la calle. Digo, como para más o menos tener el concepto de dónde están implantadas, que no es lo mismo la ciudad
que el campo, pero miren la arquitectura, que es lo que a nosotros nos importa. Acá, por ejemplo, esta es una casa que acá está el dibujo o la pintura, y esto es la vila, ¿no? O la villa justamente en Inglaterra, con la entrada, ¿no? Entonces siempre tenemos todo esto que tiene una gran altura, una doble altura, pero muy simétricos, ¿ven? Acá está el pórtico, todo este gran salón, esto que da hacia el fondo, y las salas laterales, ¿no? Entonces esto es importante porque nos va a hablar más o menos de una arquitectura muy pareja y muy típica, que es la identitaria de todo lo que es Inglaterra, este tipo de arquitectura. Entonces, esto tenía que ver casas elegantes, bueno, todo esto que se le llama, y que, por supuesto, es neopaladiano, como se le llama también. Bueno, hay dos hermanos, que son los Adam, como los locos Adam eran, que se meten también con todo lo que es la arquitectura, bueno, de hecho son arquitectos y trabajan con un gran mueblista que se llama Thomas Chippendale, y que van a meter también todo lo que es el estilo Adam, en todas las edificaciones, y tienen que ver, esperen con también lo que se llama los catálogos, y les muestro, porque como también habían hecho los renacentistas, los hermanos Adam, que lo ven acá, tienen los trabajos de arquitectura. Miren lo que son, justamente ellos describen cómo tiene que ser un edificio de arquitectura. Miren acá también, ¿no? Porque acá tenemos un edificio clásico, en este caso neoclásico, que tiene la cúpula, tiene el tambor, tiene el frontis, tiene el arco de medio punto, los órdenes, bueno, la simetría, otra vez lo que hablábamos hoy, ¿no? Una simetría para un lado y para el otro. Y acá tiene también cómo son los muebles. Entonces los Adam realmente armaron un catálogo, por eso se le llama estilo adamesco también. Esperen que les muestro la otra. ¿Ven? De todo el desarrollo, acá tienen como la plantilla, y acá tienen la habitación, que tiene justamente el corte y el frente de la chimenea, de todo lo que son estos paneles, porque esto en realidad, es el revestimiento del edificio. Tienen el desarrollo también del respaldo de la silla, bueno, los aparadores, acá está el secreter, es el mueble escritorio, este es el mueble de guardado, miren la mesa, acá están las patas aflautadas que les dije hace un rato, que esas patas que habían sido tipo pata de cabriolé, pata de animal, curvada, y que terminaba con una garrita, una garra, ¿no? El piecito de un animalito, acá son como flautas, que parecen escarbadientes, ¿no? En términos tectónicos. Y en caso de terminar con una patita con una garra de animalito, termina como con un taco. Entonces, esto es muy típico de esta época, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, porque finales también transcurre con los hermanos Adam. Entonces, todo esto, acuérdense que son edificaciones inspiradas en modelos griegos, y donde, por supuesto, aparece en uno de los trabajos y todos los edificios clásicos o neoclásicos, en este caso, de Inglaterra, sobre todo en Londres, ¿no? Entonces, quiero mirarles también que el banco, ¿se acuerdan que el banco es una institución incipiente del Renacimiento? O sea, el señor banquero, ¿no? Era el mercader, el que justamente generaba capital a partir de este intercambio. Entonces, después, obviamente, miren, 1805, hay muchos edificios que se han demolido, se han incendiado, después los reconstruyen, pero para 1805 el banco es una institución, o sea, los países o los territorios que después se van conformando en países se van haciendo, por supuesto, poderosos, y necesitan la banca. Entonces es donde está justamente el crecimiento de un país, tiene que ver con el banco, ¿no? O los préstamos, las deudas, por supuesto, en el caso de que no prestan. Y el banco tiene que tener un edificio importante. Yo les pregunto, ¿conocen el Banco Nación acá de Buenos Aires? El de la obra de Bustillo. Me salí de Londres, porque es para entender también conceptualmente el banco. Acá Franco Ariola lo conoce, el resto
el Banco Nación, la sede central del Banco de la Nación Argentina. Si dicen que no, no importa, pero díganlo si lo conocen. Y si no lo conocen, así lo ubicamos. O acá Franco les cuenta dónde está. Nadie, hay 24 personas, nadie conoce el Banco de la Nación Argentina, obra del arquitecto Bustillo. ¿En serio? O sea, si es que sí, así sí, pero es un sí muy escueto. Y Lucas también. El resto, bueno, punto seguido. ¿Es pequeño o es muy grande ese edificio? Porque tiene que ver con lo que significa, ya que lo ubican y lo conocen. ¿Nada? Acá dice es grande. Bueno, es toda una manzana para ser más efectiva la respuesta. Entonces, es una super manzana no, porque parecería que si no es más que una manzana, pero es una manzana absolutamente estratégica, ubicada, aunque ahí estaba el Teatro Colón, allá lejos y hace mucho tiempo, frente a la Plaza de Mayo, o sea, a la plaza más importante institucionalmente. Entonces es una manzana, por supuesto que el Banco de la Nación Argentina no es de ahora, tampoco es del 1800, es de principio del siglo XX, pero justamente se hace en un momento donde el banco tenía que ser un edificio que representara el poder, o por lo menos el poder aspiracional de un país en desarrollo. Entonces es una manzana con un edificio hermosísimo, enorme, que de verdad que cuando uno lo ve hoy, sigue realmente diciendo, Dios mío, qué arquitectura. Entonces esto tiene que ver con esto que estamos diciendo, lo que significaba la institución banco, lo que significa y lo que significa. La diferencia es que, bueno, tenemos como nos hemos alejado del concepto de país poderoso, pero justamente, ¿cómo es la sucursal de un banco ahora? Me dicen, por favor, todos. ¿Pequeño, grande o como un poco más que un local, qué sé yo, un local de ropa grande, pero no tanto? ¿Está más El reducido? banco es reducido. Si ustedes se fijan, el Banco Francés, que es la sucursal que está frente a la facultad, es nada, acá los chicos que levantaron la mano, es una, ya creo que es más grande, que es más chico que nos vemos, el bar que está al lado. Pero esto quiere decir también el banco cómo fue cambiando también en significado. Por supuesto, no es lo mismo un gran edificio que millones de sucursales, que no pueden ser tan grandes, pero en realidad el banco tiene que mostrar la fuerza, el poder. Por supuesto que no es lo mismo un capital extranjero como el Banco Francés o el Banco Galicia, como el Banco de la Nación. El Banco de la Nación es el banco del país. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero este banco se va a fundir, bueno, no sé si está funcionando muy bien, pero en realidad las arcas obviamente no son las mismas que hacia cuando lo construyó o lo proyectó Bustillo. Me voy otra vez al Banco de Londres, y ustedes saben también que la famosa City, que después en la City también en Nueva York, que es donde está la bolsa, la City de Londres es donde está justamente el mercado de valores, cuando hablan de las cotizaciones, de la bolsa y todo. Nueva York es muy importante, pero Londres es la otra capital financiera, sobre todo en Europa, es la que tiene el termómetro. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque el edificio tenía que representar todo eso, tiene que representar todo lo que esto implica. Entonces, el banco va a adoptar el estilo neoclásico también, sobre todo estos bancos, miren lo que es el tamaño, la altura que tiene, ¿no? Todo esto. Bueno, entonces, los bancos, por supuesto, las instituciones, y otra cosa que es muy importante y que va esperen que esto es Soane, que es un arquitecto que es el que hace el Banco de Londres, es el que hace un pabellón que es muy interesante, que hace un pabellón real, porque acuérdense que los pabellones van a ser algo también muy interesante en esta época, porque va a empezar a haber exposiciones universales. Entonces, el siglo XIX va a ser el siglo también donde las potencias, sobre todo las europeas,
muestran sus adelantos. Entonces, ¿dónde muestran todo? A través de pabellones. Por supuesto, los orientales siempre meten el tipo de construcción de cúpula, ven, estas son las cúpulas bonete, muy orientales, muy de lo que es el espacio, de lo que fue el espacio bizantino o el espacio arábigo, y lo mete acá en un pabellón, ¿no? Y por supuesto, fíjense que eh, esto fue cómo era originalmente y cómo termina, ¿no? Miren, esto es muy clásico y acá es mucho más orientalizante. Esta es otra de las casas, ¿ven? Que es como parece como si fuera un palacio renacentista, pero en otra escala, porque es mucho más grande, y por supuesto el Clarence House también es una institución en Londres, pero miren otra vez, tenemos todo este lenguaje de horizontalidad y muy compacto. Entonces, les digo para que también lo tengan como algo que uno lo tiene que reconocer, para que uno dice, ¿y cómo me doy cuenta de esto? Bueno, fíjense los elementos que utiliza. El hospital es un edificio que tiene también que ver con lo público, con todo lo asistencial, y que por supuesto adoptan estos lenguajes. Este es el Hospital Real, porque no se olviden que en Gran Bretaña todo pasa también por ser cosas de la realeza, o que están apadrinadas por la realeza, y bueno, y esto es una de esas cosas. Los hall son siempre todos los lugares como si fueran los ayuntamientos, las alcaldías o las intendencias, se llaman hall también. Y bueno, miren también el lenguaje que tiene, bastante compacto, bastante como poco calado, si se quiere. Esto son iglesias, acuérdense que los ingleses son anglicanos, o sea, las iglesias no tienen para nada la cuestión barroca, porque el anglicanismo le dio igual que haya barroco, que lo usó la contrarreforma. Acá ahí va por otro lado, pero es interesante ver el lenguaje, ¿no? O estos pórticos, que son bastante institucionales, si se quiere, más que religiosos. Bueno, otra casa, para que vean un poco el lenguaje, que es bastante simple. Y esto que me parece muy interesante es que también en el siglo XVIII aparece todo lo que es el coleccionismo. Entonces el coleccionismo, que después va a necesitar espacios de guardado, digo de guardado para decir también espacios expositivos, justamente va a ser la otra gran edificación que habla del poder también de un país. Cuanto más historia acumula, más poderoso, porque quiere decir que tiene más pasado. ¿Se entiende este concepto? Porque cuando uno dice, pero ¿para qué el museo? Qué aburrido. Los museos sería la antesala de entender a los países, porque uno dice, bueno, yo no sé nada, llego a tal lado, bueno, anda al museo, a ver de qué se trata, de dónde empieza toda esta historia. Obviamente que los museos ahí son temáticos, no es lo mismo ir a ver ciencias naturales que ir a ver historia o ir a ver arte. Pero en realidad, y sobre todo los británicos, los franceses también hicieron lo suyo, van a ser los grandes saqueadores en la historia. Cuando digo saqueadores, tampoco lo tomen como una cosa muy, eh, muy separatista, porque en realidad tampoco reaccionaria, pero en realidad son los que saquearon, porque si uno quiere ir a ver el Acrópolis o parte del Partenón, tiene que ir al británico, no están no están en Grecia. Lo mismo con Egipto, ¿no? O va al Met de Nueva York, o va al británico, al British, o va al Louvre de Francia, que también se llevaron de lo que era la Babilonia, se llevaron la Rosa Champollion, la piedra Rosetta, perdón, la que descubre Champollion de los jeroglíficos, y todo está en estos lugares. O sea que después se reivindican porque dicen que si las hubieran dejado, se hubieran perdido, porque son países pobres los que tenían, bueno, sobre todo con Egipto, las grandes culturas de la antigüedad. Entonces ellos las sacaron y las muestran, pero en realidad es increíble todo lo que tienen, porque tienen de todas las épocas y de todos los lugares, y eso está hablando de que los tipos fueron grandes conquistadores. Yo le agregué lo de saqueadores porque realmente son actos también de quitar lo que es de otras culturas, y las exponen en estos lugares, ¿no?
bueno, el Museo Británico, que igual no es el original, pero y que por supuesto se sigue ampliando, ahora les muestro quién fue el último que amplió, tiene y los museos en esta época todos empiezan a tener esta idea de arquitectura, que es como si fuera un templo también, y muy, acá tienen la planta de vuelta, con un eje central, bueno, un espacio central que era la sala de lectura, que ya no lo es, ahora se independizó la biblioteca, la British Library, y esto era todo lo que eran los pabellones, ¿no? Que es cuando uno dice, bueno, no me alcanza un día, ¿no? En estos lugares no alcanza ni una semana ni 3 semanas para poder ver todo lo que tienen. Entonces, los grandes museos, no se olviden, son justamente aquellas culturas que han sido las grandes conquistadoras, las que se han llevado mucho patrimonio de los otros lugares y que por supuesto los cuidan enormemente, pero de verdad que habla de todo el poderío que han tenido a través de la historia. ¿Quién hace la gran ampliación ahora en el siglo XXI? Esperen que no me acuerdo cuándo, ahora sí, casi ya a caballo del siglo para el 2000, Norman Foster, ¿no? Ya en inglés, por supuesto, Sir Norman Foster, que hace el Gran Atrio. Miren acá, ven que esto también fue una gran discusión, porque donde estaba toda esta sala, bueno, se cubrió todo este gran super patio con esa estructura que es tan interesante, y por supuesto que hacen todo esto grandilocuente con esta sala que creo que tiene el nombre de la reina, bueno, todo esto que tiene que ver con las ampliaciones de las nuevas maneras también expositivas. Entonces, los museos, acuérdense que además tienen todo lo que está expuesto, pero después tienen todo lo que está guardado. Bueno, miren lo que es también espacialmente todo este patio, que en un momento, esperen que me voy para atrás, bueno, no tengo la foto, pero todo esto era la gran biblioteca, pero estaba dentro como de un patio, o sea, estaba abierto, acá lo ven, perdón, esto lo pueden ver. O sea, este círculo, miren, justo que estábamos hablando de los edificios circulares, estaba dentro de un patio abierto. Obviamente todo esto se va, o sea, esto queda como una sala también expositiva, pero se va lo que es la biblioteca, y por supuesto se la cubre, ¿no? Se cubre todo esto. Entonces, miren lo que es esta gran, pero el British es realmente el edificio que se impone. Pero no solamente van a aparecer estas construcciones neoclásicas en Inglaterra o en otros, fíjense en otros países, como por ejemplo Alemania, que va a estar un arquitecto llamado Schinkel, que va a ser también el Museo de Berlín. Por supuesto, hoy tenemos todo lo que es la isla de los museos, pero yo es para que vean la tipología, ¿no? O sea, cuál es la estética de estos lugares, que son también de grandes colecciones. El de Berlín también es enorme. Fíjense, miren los años donde se hace este museo, con esta gran columnata, ¿no? Entonces esto también es interesante. La puerta de Brandeburgo, esa puerta famosa que tenía que ver con lo que después era el muro de Berlín, que estaba unido a esta puerta para un lado y por el otro, pero esta puerta es, por supuesto que no es una puerta que tiene que ver con el muro, porque esta puerta es de finales del 18 y el muro de Berlín es de los años 60. Entonces, pero esto estaba pegada a esto, justamente estaba tapiado el muro cuando estaba el famoso, la división de las dos Alemanias. Pero este arco o esta puerta es completamente neoclásica. Les digo para que vean que no es que todo es muy, muy viejo, tampoco es tan nuevo, pero es justamente del neoclásico y es muy representativo. Acá tienen también la Galería Nacional, que fíjense también, medio con las escalinatas muy, muy, muy renacentistas, si ustedes otra vez juntan con lo que hemos venido viendo. Y esto les digo para que también lo incorporen. No son cosas de la antigüedad romana, ni tampoco del renacimiento italiano, son del neoclásico y fíjense desparramados por un montón de países, como sucede en Europa, que adoptan este lenguaje y que justamente son como los templos del saber, en este caso lo que son las galerías o los museos. Bueno, acá no es un museo, pero es un teatro,
la escala famosa, la escala de Milán, de finales del 18, también adopta este lenguaje. El lenguaje que tiene los 3 niveles, ¿ven? La planta, el basamento, el piso, obviamente no es un edificio residencial, pero tiene estos tres cortes, ¿no? Con las pilastras, con el corintio y todo lo que es el último piso o el remate. Obviamente también es cierto que el teatro tiene otro tipo de uso, tiene una gran sala que necesita un escenario, tiene una altura muy grande, que es, no puse el corte, pero es la parte que está por detrás. El escenario tiene siempre 3 o 4 veces más la altura del resto, porque justamente es para los escenarios y el montaje escénico. Pero miren también cómo es la entrada, ¿no? Y todo este lenguaje. Y el último que tengo acá, que tiene que ver con esto del neoclásico, que es el Museo del Prado de Madrid, 1785, del arquitecto Villanueva, que otra vez, ¿no? Y estoy hablando del museo de esta época, porque el Prado también, como el Louvre, que lo hace Pei, la nueva entrada, y como el de Foster del British, el Museo del Prado también deja de ser no solamente este gran edificio neoclásico, sino que va a tener todo un crecimiento por abajo y para el otro lado, que no lo puse porque quería mostrarles nada más que la parte del neoclásico, que lo va a hacer Rafael Moneo, otro gran arquitecto español que ha hecho mucha obra, entre ellas la parte nueva del Prado, pues estos edificios necesitan cada vez más, tienen más colecciones y es todo un tema, ¿no? Sobre todo porque, por la capacidad de carga que tienen. Y por supuesto esto que yo les decía antes, los museos hablan un poco de poderío cuando uno tiene mucho acopio cultural, habla justamente del interés, ¿no? De estas culturas, que es, bueno, tenemos el saber y la cultura la tenemos bajo guarda, ¿no? Entonces eso es una gran metáfora que nos ayuda a entender también por qué están estos grandes museos. Bueno, ahí veo que se ingresó Lara. ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque nosotros... Hola Lara, ¿cómo estás? Hola, Buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. Acá terminando un poco con el neoclásico, con el museo del Prado, para ver un poquito esto del neoclásico y de la estética en estas casas de la cultura, ¿no? Como son los museos, el British, el Berlín, este lenguaje que vuelve, ¿no? Porque hoy cuando retomamos lo de la clase pasada, qué pasó con qué es el neoclásico o por qué, y bueno, uno de los chicos acá dijo, bueno, se empezó a enderezar todo, y ahí vino, ¿no? Un poco, bueno, ¿por qué? Sí. ¿Qué había pasado antes, ¿no? Entonces, bueno, con este lenguaje y estos grandes edificios, podríamos tranquilamente, cosa que tenemos que hacer también, la proyección del neoclásico también en territorio americano, porque nosotros sí podemos hablar tranquilamente de edificios con lenguaje neoclásico, no porque se hayan hecho a finales del 18 o a principios del 19. Nosotros todavía, fíjense que cuando se hace el Prado, todavía estábamos siendo un virreinato, digo, como para también tener idea de época. Y hasta que este país se organizó, o este territorio se organizó, pasan 100 años más. Entonces nosotros el neoclásico lo vamos a adoptar como lenguaje de arquitectura y de edificios de poder prácticamente en el 1900, ¿no? Muy finales del 1800. O sea que estamos bastante atrasados, pero eso no significa que no hayamos adoptado este lenguaje, sobre todo en el campo institucional, además de cultural, porque hay escuelas, bueno, eso lo vamos a ver en unas clases. Bueno, voy a cortar aquí.